Bien, estamos de vuelta en Estación Central hasta las 10 de la mañana aquí en MP4. Nos saludamos a la gente de Megacable, así que bueno, lo hacemos ahora, Ubaldo, si te parece. Y nos metemos con uno de los debates de la semana, un debate que nos viene persiguiendo hace 50 años, que tiene que ver con la represión de Estado y el terrorismo en la década del 70 en la Argentina. Para hablar de este tema nos comunicamos esta vez con David Brignole, que él es presidente por un lado de la Coalición Cívica de Morón y por el otro es presidente también de la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense, y ya lo tenemos en línea. David, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás, Darío? Muy Primero, bien. aclararte que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos es la senadora Elisa Carca. Claro, perdón, el secretario. El Secretario. secretario, exactamente. Ok. Bueno, vos lo dijiste muy bien ahí. Es un tema que nos viene persiguiendo hace 50 años. O sea, es un debate que todavía no está cerrado. Lo importante de lo que pasó ayer es que se dio en un ámbito democrático, que fue en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y se levantaron voces que por ahí en un momento no se habían escuchado, pero estamos siempre yendo para atrás. Estamos discutiendo cosas del siglo pasado que en parte no se han cerrado porque la justicia no ha hecho su trabajo. Entonces todavía hay heridas abiertas, hay gente que sigue sufriendo y se siguen levantando voces y se sigue generando esta pelea en la sociedad, porque lo que vimos ayer fue una pelea de la sociedad, que tenemos que ir para adelante. No se puede seguir haciendo de todo esto, haciendo de todo esto una herida constante hasta que la justicia no cumpla su rol. O sea, vos lo que decís es que esto en un momento se empezó a juzgar, después fue aquellos que habían sido juzgados fueron exonerados por el indultados, mejor dicho, por el menemismo, y después hubo algún fallo, creo que de Cámara, declarando ya prescripto todos los delitos de crímenes políticos que ocurrieron en la década del 70. Vos lo que decís es que para cortar con estas discusiones eternas, la justicia debería juzgar todo como corresponde, no sé, el crimen de Rucci a todo lo que pasó en los 70. A ver, los que son de lesa humanidad, claramente sí, eso sí, avanzó. No prescriben. Está claro, sí. Los otros hay un marco jurídico que dice que prescribieron, porque no fue el Estado el que generó los crímenes o los asesinatos, o poner la palabra que vos quieras. Pero fue una época de muchísima violencia, y lo que tenemos que llevar para adelante es otro mensaje. O sea, la justicia tiene que tomar cartas en el asunto, terminar con los juicios de lesa humanidad, condenar a los que tienen que condenar y dar para adelante otra cara a la sociedad, empezar a construir. No podemos seguir abriendo heridas día tras día sobre lo que nos pasó. No perder la memoria, pero sí construir para adelante. Ahora, respecto del acto de ayer, ¿cuál es tu opinión? Porque es cierto que la organización de Villarroel ya tiene más de una década, creo, no es nada nuevo. Pero es cierto que se mete en la campaña y pareciera ser que también ahí intenta utilizar el dolor de las víctimas del terrorismo político de los 70 para, de alguna manera, polarizar con el kirchnerismo duro, ¿no? Es alguien que reivindica la figura de Videla. Claro. No puede ser de mi posición bien visto. Y la utilización de las víctimas de las personas que murieron por el guerrillo, por el terrorismo, en la época de democracia,
también habría que hacer un análisis también de si no hubo terrorismo de Estado en la época de democracia, ¿no? Con las AAA y todos estos ejércitos paramilitares que había en los años 70. Pero una persona que reivindica la figura de Videla, por lo menos no comparte mis ideales en absoluto. David, buen día. Ubaldo Luna te saluda, ¿cómo estás? Puede ser un acto de campaña, puede ser utilizado como un acto de campaña y todavía lo hace con más bajeza porque está utilizando el dolor de la gente para generar votos. ¿No? Pues es una campaña para eso, para generar votos. ¿Ubaldo? Pero bueno. David, buen día. Ubaldo Luna te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Ubaldo. Justamente esto que vos planteas, por un lado, desnuda que evidentemente ya la justicia no va a tomar el caso de las víctimas o de familiares de víctimas de los atentados de las organizaciones armadas, pero por ahí lo que reclama gente como Villarroel, que bien describía los objetivos que parece perseguir, esa misma gente queda al mismo tiempo huérfana, ¿no? Porque su reclamo no es escuchado, porque no es acompañada ni siquiera por un reconocimiento del propio Estado. Está claro que Villarroel reivindica ya en tiempos democráticos a un presidente como Menem que indultó y condena a un presidente como Alfonsín que juzgó a terroristas del Estado y terroristas de las organizaciones armadas. Pero, ¿cómo se acompaña, cómo se podría contener a esas víctimas que son las no escuchadas, las que no están escritas en la historia oficial? Mira, yo te digo mi impresión cuando yo escuchaba ese relato, que yo fui contemporáneo, voy a cumplir casi 60 años, así que yo fui contemporáneo, yo me acuerdo de la década del 70, lo que se vivió acá en la Argentina. Y más en Morón. En Morón hemos tenido desaparecidos cerca de mi casa. Los que vivimos acá en Morón vimos de primera mano lo que era la represión. Pero cuando vos ves en primera persona, escuchás al otro y escuchás el dolor de cómo perdió esa señora que en Tucumán perdió al padre, que era un jovencito, porque llevó a un policía que le habían pegado un tiro, que lo llevó al hospital y que ese solo hecho significó que después lo sentenciaran a muerte, es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, tendría que existir, y si ella, Villarroel, legisladora, tendría que buscar entonces un mecanismo legislativo que permita que todas estas personas busquen algún tipo de justicia o reparación. Y cuando hablo de reparación no hablo de cuestiones económicas, ¿no? Porque realmente reparación se habla de economía, sino una reparación histórica, algo que les permita sanar su drama, porque no deja de ser un drama. Por reivindicar la violencia, o sea, a mí lo que me preocupa es la reivindicación de la violencia como forma de hacer política, ¿no? Entonces, y cada vez vemos más enfurecidas las personas, cada vez hay más efervescencia social, y de un lado y del otro, y a mí me preocupa mucho, porque yo lo que quiero vivir es una sociedad en paz. De alguna manera, y también eso me hace acordar un poco de cuando ustedes eran gobierno y los enfrentaba el kirchnerismo y la izquierda, y prácticamente los trataba como negacionistas, como si no hubiesen mantenido ninguna política de derechos humanos. En todo caso, bueno, no compartían sus propios actos o su mirada. Pero parafraseando al expresidente Macri, es como que ahora estamos pasando de el curro de los derechos humanos al negocio del negacionismo en la Argentina, con esta herencia que ha dejado también el kirchnerismo por izquierda y por derecha como contraposición. Mira, yo lo que creo es que hay la debida sustentación de memoria en la sociedad para no olvidar lo que pasó durante la época de la dictadura. Yo
Te puedo decir lo que pasó en Morón cuando nosotros éramos gobierno y cómo nosotros propiciábamos la memoria. Más allá de lo que se dijera del curro de los derechos humanos o más del negacionismo que se quiere imponer hoy, entre comillas. Yo no sé si puede llegar a haber un negacionismo, por justamente lo que te digo de la sustentación de la memoria que hay y de todos los archivos que hay referente al tema. Pero nosotros cuando estábamos en Morón, en el gobierno de Ramiro Tagliaferro, por la mansión Seré, por año pasaban 5.000 chicos, durante 4 años pasaron 20.000 chicos de las escuelas donde se hacía una recorrida y se contaba lo que había pasado en Morón. Entonces, por más que se diga, hay hechos que en cada uno de los municipios, en las provincias o en nación, iban sustentando la memoria, y por más que digan que esta frase poco feliz que tuvo Macri, en el gobierno pasaron cosas distintas más allá de eso. Entonces, si vamos a entrar a enfrentamientos, si vamos a contraponer cosas, yo no creo que tendríamos que ir contraponer el curro por un lado de los derechos humanos contra el negacionismo, sino lo que hay que poner en valor, que fue lo que pasó, la memoria activa de eso y evitar la violencia política. Que sacar como corolario de todo esto que la violencia política a lo único que nos llevó es a la muerte de los argentinos entre argentinos y después a una dictadura que fue lo que fue lo que terminó por destruir a la Argentina. Bien, David. Ubaldo, ¿tenés alguna otra pregunta? Vamos a ir cerrando entonces la entrevista con David, que aparte sos candidato ya a concejal en Morón, ¿no? Por Juntos por el Cambio también. Ahí estamos viendo, porque si no, no se entiende, estamos viendo la foto ahí de tu Instagram en campaña, ¿no? En las PASO todavía. Bueno, ya sos candidato a concejal por la fuerza. Sí. Claro. Por la fórmula de Leandro Gartemendía, claro. Grindetti y Patricia Burri. Exactamente. Yo desde el 83 vengo participando de todas las elecciones que ha habido. En eso, para mí, eso es una cucarda que no me la saco. Siempre fui fiscal, siempre participé. Y me parece que el acto democrático de elegir es uno de los actos más soberanos que tiene el ciudadano, y bueno, entonces para mí siempre es un orgullo participar de las elecciones. Te agradecemos la nota y tu tiempo, David. Gracias. No, gracias a ustedes. Buen día. Un abrazo. Otro. Bueno, hablábamos con David Vignole, como ahí vemos, es candidato a concejal en Morón, pero bueno, lo convocábamos por ser por hoy secretario de Derechos Humanos de la Comisión secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense, fue coordinador también de Derechos Humanos aquí en Morón en la época de Tagliaferro, y es el presidente de la coalición cívica ARI de Morón, ¿no? En lo que él decía, bueno, es complicado ir por el lugar donde tenemos que ir, ¿no? Ir por el lugar del esclarecimiento de lo que fue el terrorismo y repudiarlo. Pero también es consecuencia de lo que generó el kirchnerismo, que hasta enseñó como militar el dolor y la tragedia personal, familiar, políticamente, porque lo que hizo hoy Villarroel es lo mismo que viene haciendo el cristianismo hace por lo menos 15 años atrás. Esto de sentar en una mesa a alguien que fue víctima del terrorismo de Estado, y apropiarse de esa bandera para decir, nos tienen que votar a nosotros porque somos los buenos.